ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. Claudio Suárez, antiguo amigo ya, se embarca en su tercer proyecto literario, El Kimono de Seda, una novela que explora la complejidad de la vida, la identidad y las luchas interiores que todos enfrentamos de alguna manera en algún tiempo. La obra que entrelaza la narrativa profunda ofrece una reflexión sobre el edadismo, el deterioro y las decisiones que marcan el destino de una persona. Por ejemplo, aquello de concretar los sueños. Vamos a conversar con Claudio Suárez, médico cirujano, especialista en cáncer de pulmón, quien al cumplir los 60 años decidió colgar la bata, el estetoscopio, el bisturí y se dejó de funcionar en la medicina y emprende un camino hacia otra gran pasión, la literatura. ¿Cómo estás tú, Claudio? Un gusto de saludarte. Buen día. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo de nuevo. Qué bueno. Oye, sí, pues hemos conversado cada vez que tú editas alguna obra, pero ahora vamos a hablar de este libro, ¿no? De el tema de qué pasa cuando ya uno llega a una edad en que empieza a hacer una retrospectiva más bien de su vida, ¿no es cierto? Claro. Pero cuéntame primero, ¿cómo fue esto de pasar por haber escrito dos libros de cuentos previos, de los cuales hemos hablado en este mismo programa, y pasar a una novela? ¿Tú crees que un formato es más difícil a lo mejor que el otro o no? Que son distintos. Tal vez la satisfacción de la obra culminada es más rápida en el cuento. Tal vez es la gran tortura de la novela, que uno lleva normalmente 2 años escribiendo una novela y todavía no la logra cerrar o todavía le parece que tiene rincones que no cuadran bien. Entonces, este es como una hidra, como un animal mitológico con muchas cabezas y uno va cortando una cabeza y corta esa, pero la del lado y después sale otra donde uno había cortado. Este drama es la construcción de una novela. Me parecía un muy bonito desafío y además me parecía que tenía el tema como para escribir una primera novela. Me encanta escribir cuentos, me encanta. Tienen una estructura distinta, una manera de concretarse diferente, velocidad, así como recordando a Cortázar por nocaut o por puntos, eh, para, para, para ganar en estas construcciones. Y me decidí cuando creí que tenía la historia suficientemente armada. Igual en esto creo que lo hemos conversado en oportunidades previas, que a partir de una idea central, que en este caso la idea central es mi decisión de venirme a vivir al sur. Esa es la idea. De ahí crece la fantasía de la novela. Entonces, de esta idea central empiezo a estirar una historia que va hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Entonces construyo con un personaje que me gustó mucho cómo quedó. Me parece que Miguel retrata bastante bien a un sesentón clásico con toda la influencia de su mirada del mundo siglo XX, poco acomodada en el siglo XXI, y cómo empiezan sus peripecias. Creo que como eso me gustó, se fue pudiendo construir. Oye, ¿tú crees que, me voy a meter en una pequeña cosita que dijiste ahí, un sesentón que entran todos, digamos, ya sean varones o no, o mujeres, ¿no? A lo Sí, mejor claro. a nosotros nos viene antes, no lo sé. Pero ese sentido un poco de darle sentido a la vida y ver para atrás si funcionó bien o no, qué errores cometió, etcétera. La gente dice, no me arrepiento de nada. No sé si están así, pero cuéntame, este Miguel Sesentón que decide cambiar su vida de alguna manera, que empieza a pensar, ¿no? Que empieza a abrirse a un mundo del siglo XXI, a pesar de que dices tú que no tan bien como bien parado, digamos. Le sucedía también a los varones y a las personas en general, perdón, a las personas, a lo mejor en otras edades, pero sucedía igual. No era solamente del siglo XX pasar al siglo XXI.
No, no, no. Yo creo que, a ver, el cambio el evaluar cómo lo ha hecho uno durante la vida, son cosas distintas. Yo creo que el primer golpe en esto de evaluar cómo lo ha hecho uno en la vida es como a los 40, que uno se para y dice, ¿estoy encaminado para donde debo? Creo que la diferencia con la mirada de los 60 es que en estos 60 de hoy, que no se parecen a los 60 de mi abuelito, que era fácil, que el cambio era como, era obvio. Se jubilaban, se quedaban en la casa leyendo el diario y la señora le hacía las cosas y le llevaba las pantuflas. Era como, pero nosotros ya no vivimos en ese mundo, el mundo de mi abuelito. Entonces, estos 60 de ahora, que son 60 muy activos, viene uno a hacer esa mirada que dices tú. A ver, lo que pensé que tenía que cumplir a los 40, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Lo hice? ¿No lo hice? Y ahí, bueno, cada uno decidirá. Pero viene esto de que el juicio de uno, a ver, yo de ahora de los 60 en adelante estoy físicamente menos bien. O sea, ya las cosas que hacía a los 40 no las puedo hacer, no puedo subir cerros, no puedo, un montón de limitaciones físicas que pueden ser menores. ¿Qué es lo que uno dice el deterioro? También he perdido un poco la memoria, dice después. Sí, he perdido un poco la memoria. Y claro, y no puedo salir de fiesta y volver a las 4 de la mañana y levantarme en la mañana como si no hubiera usado nada. Bueno, todas esas capacidades que se van perdiendo. Eso es el deterioro. Pero por otro lado está la mirada que el mundo tiene de uno, que esta sociedad, especialmente nuestra sociedad consumista occidental, tiene de las personas, porque consume incluso las personas, ¿cierto? A los 60 años tú mandas un currículum a cualquier lugar y lo primero que van a mirar es la fecha de nacimiento y van a desplazar el currículum hacia un lado porque va a ser mejor contratar a alguien de 40 que se puede adaptar mejor, que es más joven, que tiene una temporada más larga en la compañía, pese a que ellos se cambian muy frecuentemente de trabajo, pero eso es como la mirada. Y esa es la mirada de la discriminación, la mirada del edadismo, cuando la gente es discriminada no por un juicio sobre esa persona, sino por un juicio sobre su carnet de identidad, sobre su edad, sobre su fecha de nacimiento. Entonces, un poco hablando de eso. Ahora, claro, en lo que yo hacía en la medicina, es muy común que los doctores trabajen hasta los 75 años, y que después que le dicen en el hospital jubile y en la consulta, en la clínica donde estaba jubile, se van a su consulta privada y siguen trabajando hasta los 85. Cosa común en los doctores, porque como muchas de las capacidades de los doctores son cosas que tienen que ver con capacidades cerebrales, de juicio, y eso va mejorando con el tiempo, eh, está bien. Pero yo era cirujano de una cosa de cirugía muy larga y entonces yo encontraba que las capacidades físicas de un cirujano de cirugías de 6 horas debieran ser como óptimas, como de futbolista. Y claro, hay algunos excepcionales que lo siguen haciendo muy bien a los 70, pero yo no quería experimentar si iba a ser de esos, como Cristiano Ronaldo, o si yo era un común mortal y iba a empezar a hacerlo peor con el tiempo. Y siempre tuve esta idea de cambiar, de que uno podía tener nuevas vidas durante la misma existencia. Si hay intereses en otras cosas, uno puede desarrollar otras cosas. A mí, por suerte, la medicina me trató bien y puedo darme el lujo de emprender nuevas ideas y crecer en este mundo distinto de la literatura. Eso es el cambio mío. Ahora, lo proyecto en este geólogo que decide venirse al sur, porque en su trabajo no lo tratan bien. Yo tenía la suerte de que en mi trabajo me trataban bien, pero a él, si a él lo hubieran tratado bien, ya no sería tan buen personaje. A él no lo trataban bien. Y su señora no se quiere ir con él, no lo quiere acompañar. Entonces él se siente menospreciado en su trabajo y siente que su mujer no lo apoya. Y después de discusiones con ella, decide irse al sur. Y ahí parte la aventura que es la novela. Entonces, entre las cosas que le pasan, él es un poco inestable, entonces va a ver al psiquiatra porque está un poco deprimido. El psiquiatra le dice que debería intentar escribir un diario y se entusiasma con esto de escribir el diario. No escribe nada del diario, pero empieza a escribir cuentitos, novelas y se larga a escribir una novela que es la historia paralela. Entonces, en esta novela llamada El Kimono de Seda está la historia de Miguel y una historia que Miguel escribe, que es una historia localizada en Japón, donde el japonés envejece y cada vez es más respetado, donde la señora le hace caso en todo. O sea, el japonés tiene justo la vida que él quiere tener y que no puede tener aquí. No puede tener porque aquí la sociedad no es machista, porque el mundo cambió, porque en su trabajo son consumistas de personas y van... Entonces,
él va comparando estas dos sociedades y va construyendo una imagen romántica de Japón. Nadie dice que Japón sea perfecto, pero para la imagen que él va construyendo le va quedando bien. Entonces logra en algún punto conectar una historia japonesa con un kimono de seda, con un kimono de seda en la historia de él. Entonces eso me permite amarrar un título. Ahora, estas dos historias, como corren paralelas y construyen por oposición la novela, se me ocurrió a mí que tenía que darle una voz a ella, a la mujer de Miguel, porque las dos voces que da Miguel, ¿cierto? Cuando vemos la vida de Miguel y su interpretación del mundo y cuando vemos lo que hace con Japón, en las dos es muy subjetiva su mirada de lo que su mujer debiera ser. Entonces vemos el carril de la mujer conversando con su amiga. Y eso es un carril construido con WhatsApp, con un chat de WhatsApp, que es muy descarnado, es divertido, pero es como hablamos todos en los chats de amigos. O sea, se escupen las cosas así directamente. Entonces, ese carril nos permite ver cuál es la mirada de la mujer sobre él, sobre su vida, sobre cómo él la abandona o no la abandona, si ella lo traiciona a él o él la traiciona a ella, todas las miradas del otro punto. Esos son como los tres carriles que permiten construir esta. Y uno podría leer las tres historias en paralelo y son tres historias que tienen un principio y un final y que se pueden integrar, que es lo que más me demoró probablemente. Oye, yo creo que eso es lo que más hace no difícil la lectura, sino que más bien difícil la escritura, ¿no es cierto? Porque pasar de un cuento a escribir, por ejemplo, un libro cuando tenía, no sé, 8 cuentos me parece que tenía el anterior, eh, en el que hay un relato, y desarrollo y un término muy rápido, ¿no? Claro. ¿Dura cuánto? 20 páginas. Con muchos, Con ¿cierto? mucho, con mucho. Algunos mucho más cortos, son casi como una anécdota. Pero eh, acá escribir una novela significa un comienzo, un desarrollo, un mantener la atención además, ¿no? Es muy Hasta difícil. que llegan a un cierto clímax y el cierre, un abroche, un broche que a veces queda abierto para la imaginación del lector y en otras ocasiones no. Pero acá no hay una historia. Son varias historias en forma paralela, como dices tú, lo cual lo hace más difícil todavía. Claro, es una forma de mantener la atención, ¿no es cierto? Porque Claro, obviamente es como cuando en una telenovela están los protagonistas y también hay historias paralelas de las personas que viven más o menos cercanas u otras familias, etcétera. Pero eso lo hace más complejo. Tú dijiste que habías empezado la novela en un momento en que estabas listo para. Pero ¿cuánto tiempo, cuando ya tenías la historia, se supone que más o menos redondita, cuánto tiempo te duró eso? Y lo otro es, cuando tú me hablas de una historia redondita, terminada, lista para pasarla al papel, o al computador en este caso, sí. ¿es porque la tienes en tu cabeza? ¿Es porque la escribes? ¿Es porque vas anotando punto por punto? ¿Cómo es el proceso? Claro, o sea, cuando creo yo que tengo la historia redondita es cuando tengo la historia en la cabeza completa. Muchos de estos pedazos de los que están en la cabeza están anotados en un montón de papelitos que están clavados en esta pared. Esta es mi pared de construcción de novela. Esa es la novela que sigue, por ejemplo, la que está pegada aquí. Esa es la novela que sigue, que tiene un montón de cosas pegadas y rayas entonces cuelgo ahí y cuando tengo ya todos estos papelitos como más o menos montados, la escribo. Pero eso que escribo, en el fondo, es la historia de Miguel. Después escribo la historia japonesa. Después empezamos con, claro, y él va a tener una historia japonesa. Entonces, ¿dónde voy cruzando la historia japonesa en esta línea construida? ¿Dónde entran las Baywatch de este chat a colaborar? Y, y a mí me pasó que perdí un amigo muy querido en este proceso. Y que era como mi partner en la cirugía. Y entonces se me ocurrió que sería muy interesante introducirle un partner a este caballero macho del siglo pasado, un partner que pudiera pensar igual que él y decir las cosas como él, y tener entre ellos dos un diálogo que confrontara el diálogo de las Baywatch en la columna femenina. Entonces siempre fue por ir construyendo por oposición, o sea,
construir la historia de Miguel y la historia japonesa para oposición, y después que estuvieron las Baywatch, se me ocurrió ponerle esta mirada masculina, justo a la contraria, justo tóxica, tradicional, etcétera, con todos los defectos que tenemos los hombres clásicos y que nos vamos desestructurando, pero la deconstrucción del macho es una cosa que es difícil, es laboriosa, se logra por parcialidades, digo yo, eso que me río con mis hijos, yo solo tengo hijos varones y ellos son terriblemente modernos, entonces no me cuesta nada embarrarla en una conversación, no me cuesta. Por más que trate yo de irme modernizando. Entonces, este personaje además me permite, este amigo que reaparece, que es como un fantasma o una idea o el sueño de él, este amigo que le reaparece, me permite hablar además de las cosas que sí me interesan, hablar de literatura, hablar de obras que son más o menos queridas, no sé, hablar de Nabokov y poner a Nabokov como en un sitial importante, porque todos se acuerdan de Lolita de Nabokov y Nabokov escribió 10 novelas magníficas y todo el mundo se acuerda de la película Lolita, ni siquiera de la obra, que está terriblemente bien escrita, que no es una oda a ninguna cosa mala, sino que es solamente una mirada. Entonces, me permite jugar con eso, jugar con la literatura japonesa por un carril lateral, eh, hablar de sus favoritos como para aprender a escribir, o sea, un poco como de ponerle un poco de diálogos metaliterarios a este cuento. Y como es geólogo, y hoy día el litio va pegado a la geología y el litio viene pegado al salitre y caigo en un premio nacional, entonces cito un par de obras de Riera Letelier y le robo unos pedazos y me río con una visita a Humberstone. Todo como armándose en un solo universo. Suena como complicado cuando lo cuento así, pero la mayoría de las personas dicen que lo leen entre una y tres sentadas, o sea, se va muy rápido, porque es un libro que se lee rápido, es como va quedando pegado uno y tiene un ritmo muy divertido. Oye, en algo, sí, claro, yo me lo leí entre ayer y hoy, digamos, así que sí, un tanto, a ver, quiero explicar un poco el entre ayer y hoy, porque me llegó el libro ayer recién, claro que Ya. temprano, pero, pero tenía que empezar a leerlo porque te iba a entrevistar, entonces, obviamente, pero después ya pasó a segundo plano el tema de la entrevista, sino que tenía que saber un poco cómo se desencadenaba esta historia, ¿no? Ya no era por obligación, a eso me refiero. Oye, Bueno, cuéntame, en el libro es importante el doctor Contreras, un, eh, un psiquiatra claro. que él visita eh, con cierta renuencia, digamos, pero cuando tú hablas y haces estos textos, de alguna manera tú conversaste con algún psiquiatra verdadero, no de novela, con algún psiquiatra verdadero de cómo funcionaría, digamos, este tipo de mente o es, o a lo mejor sería una terrible pregunta decir cuánto de Claudio tiene Miguel. Claro. Bueno, Miguel tiene algo de Claudio porque todos los personajes tienen algo también Hiroshi, el japonés, tiene algo mío, y Pedro, el amigo, y, y incluso las chicas del chat tienen cosas mías. Pero claro, yo hice un curso de psiquiatría. A mí la psiquiatría me gustó siempre. De hecho, cuando me recibí, tenía la duda de ser cirujano o psiquiatra. Ya. Y uno dice, pero ¿cómo hay a comparar estas dos cosas? Bueno, siempre viví en un mundo cruzado, porque los cirujanos pertenecen a un mundo más concreto, un poco más del mundo de lo material, de lo tocado, de lo otro, y lo otro es como vivir en la luna. Pero yo siempre vivía con un pie en ese lado, entonces tal vez eso tiene que ver con que escriba. Tengo un cierto fanatismo literario, he leído toda mi vida mucho, y claro, he vivido ensoñado y eso venía de la psiquiatría. Y además tengo amigos psiquiatras y sé y conozco enfermos bipolares y personas bipolares y sus tratamientos. En mis conversaciones con los psiquiatras todo se va cruzando. Entonces está construido como en el conocimiento de un mundo que es muy interesante. A mí la bipolaridad me parece un desequilibrio, ¿cómo así? Un
desnivel de litio muy interesante, porque cuando miramos para atrás, claro, grandes suicidas son, em, son bipolares, grandes creadores son bipolares, ¿cierto? Porque es una cosa que, en esta manifestación de la inestabilidad del ánimo está la capacidad creativa en el sube y baja. Entonces me parece muy admirable como patología y me gustaba mucho anclar ahí y explicar. Y de hecho me descubrí con que en la siguiente novela también tengo un personaje muy importante que es bipolar, o sea, tengo un cierto pegote con la bipolaridad, con la enfermedad, con esta inestabilidad del ánimo que antes se llamaba enfermedad, antes se llamó psicosis maníaco-depresiva y Mm. hoy día se llama inestabilidad del ánimo. O sea, cada vez es menos enfermedad y es más una característica. Claro, claro que sí. Oye, escuché bien por ahí que como en mi próxima novela ya estás pensando en otra, acabas de editar esta. Sí, está pegada en la pared. Ahí. Es que lo que pasa es que a ver, es pegado a una pregunta que me hiciste atrás, Ujú. escribir esta novela me tomó 6, 8, 9 meses. Editarla me tomó un año y medio. Entonces, mientras uno va haciendo el trabajo de edición, que es un trabajo un poco duro y repetitivo, claro, cierto que tiene días grandes cuando uno logra hacer un cambio brutal, pero si no, va uno como machucado en una cosa que no va a la velocidad que uno quisiera. Eh, tengo días que me dedico a escribir otra cosa, a construir otra cosa o a escribir un cuento o microcuentos. Me escribí un par de microcuentos fantásticos que espero poder mostrarlos en algún lugar. Y aquí me empecé a extender en esa novela que es una ambición que quiere hablar de los otros temas. ¿Te acuerdas que en mi primer libro yo hablaba de la cara oculta de la gente, de lo que no mostraba, como del cómo somos detrás de la máscara? Y en la Hablamos del segunda, óvalo de la luz, ¿no? ese, ¿Ya? claro. Y en el segundo, en el Selknam, en el fugitivo de la ruta Selknam, hablo de las masculinidades, de los distintos tipos de masculinidad a los que el hombre se ha debido deconstruir con el paso de los años y el cambio en la civilización, lo que me parece muy bien. Entonces, por eso que lo puse como un tema de discusión y me ha gustado mucho porque primero aprendí y después he podido poner el tema en la conversación diaria de cómo tenemos que cambiar. O sea, en este mundo que no es ni machista ni feminista, sino que todo lo contrario, eh, tenemos que lograr hacer el cambio todos para que esto gire al lugar de equilibrio que tenemos que llegar y que por supuesto que no vamos siempre en la ruta adecuada, pues nos equivocamos para allá o para acá, vamos a bandazos. Y después me pareció que quería hablar de esto, del edadismo. Leí unas cosas de edadismo y se me metió en la cabeza que tenía que hablar de eso. Y ahora quiero hablar de lo que nos está pasando a todos, pues, de migración, narcotráfico, bandas de crimen organizado, trata de personas, y en el fondo lo voy a terminar construyendo como una policial. Empecé construyéndolo de otra manera, pero ahora ya lo voy construyendo como una policial porque el personaje de la policía se comió la obra. Ya. Tomó demasiada relevancia. Demasiado, era más importante y ella decide todo ahora. Ya. Decide lo que yo tengo que escribir, digamos. Claro, 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 se transformó en déspota. Oye, Exacto. pero hablemos de, para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, es tan Oh, sí. entretenido conversar contigo, pero se nos termina el tiempo, Claudio. Entonces, pregunta, ¿por qué tengo que leer El kimono de seda? Dile a los auditores, a las personas que nos están viendo, a los televidentes, ¿por qué tienen que comprar este libro y por qué tienen que leerlo? Eh, Más allá del tema que yo dije al principio, el tema del edadismo, el tema de un proyecto literario que explora la complejidad de la vida, etcétera. ¿Por qué nosotros, cualquiera, no solamente los de 60 para arriba, los que ya tenemos canitas, ¿no? ¿Por qué cualquiera tiene que leer este libro? Yo creo que entrego una mirada descarnada de lo que somos los hombres y las mujeres, de lo iguales y distintos que somos al mismo tiempo, y de cómo tenemos que intentar perseguir nuestros sueños. Pase lo que pase, hay que perseguir nuestros sueños. Lo malo es que uno puede tomar muchas veces, demasiadas veces en la vida, las decisiones equivocadas y bueno, y ya veremos cómo le va a los protagonistas de esta historia. Se lee muy rápido, yo creo que es muy entretenida. Las críticas que he recibido han sido muy generosas.
sobre la entretención y la velocidad, pero también sobre el poner de juicio estos valores. Y creo que el personaje de Pedro a muchas personas les parece un personaje brutalmente divertido y bien construido. Sí, claro, el Sí. personaje de Pedro en realidad es como el Pepe Grillo, ese que no te deja, que no te suelta, ¿no? Uno piensa de una forma, pero Pedro dice otra. Pedro usa mi manta, Pedro, ¿dónde dejé la manta? Y Pedro la tiene, o sea, hay un montón sí, de peculiaridades que forman parte. ¿Sabes qué se me ocurrió? Yo sé, de repente, perdona, soy media dispersa, pero de repente en algunos lugares debería dejar como una cosa gráfica, dejar una página en blanco, de tal manera de que uno pudiera hacer su propia retrospección en ese momento, a cada cierto tiempo. Era, le di harto aire, pensando en eso, le di como aire, porque pasan espacio así, tiene con mucho espacio, porque a lo mejor podría estar en 190 páginas en vez de 240, si uno le quitara los espacios. Y sí, sí, creo que de repente uno tiene que frenar y leer. Me pasa cuando leo autores grandes, me gusta mucho eso de decir aquí va a parar y voy a dedicarme a pensar, a disfrutar este capítulo que leí ahora. Sí. Ojalá pudieran hacer eso. Ojalá alguien Exactamente. me motivara para hacer eso. Exactamente, no solamente pensar en lo que ha pasado en la historia, de repente las historias suceden tan vertiginosamente, ¿no? Y tan rápidamente que hay mucho detalle que procesar. A mí me pasa mucho que yo de repente me devuelvo unas hojas para releer las cosas anteriores y cuando dejo el libro, cuando lo retomo, se han pasado unas horas, unos días, obviamente leo el último capítulo, lo repaso, digamos, lo anterior, ¿no? Sí. Así que sí, pero no solamente para ver lo del libro, sino que para también lo propio, ¿no? Ujú. Sobre todo en esta Pensarlo. donde estás dejando tanto para que uno piense en su propia vida, en lo que ha hecho, en cómo tomó decisiones buenas, malas, etcétera, pero decisiones que le hicieron cambiar un poco el curso de su historia. Muchas gracias, Claudio, por haber estado hoy día con nosotros. Oh, muchísimas gracias a ti y espero que nos veamos pronto con otra novela. Pero esta vez Obvia- me voy a demorar. Me voy a demorar. Pero obviamente que nos vamos a volver a conversar. Hoy día conversamos y le damos las gracias a Claudio Suárez, médico cirujano especialista en cáncer de pulmón, quien al cumplir los 60 años decidió dejar la medicina y emprender un camino hacia su otra gran pasión, la literatura. Hoy día conversamos sobre su nuevo libro, El kimono de seda. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.